En este video vamos a hablar sobre las reglas de integración básica. Vamos a empezar con el teorema 1, que es la primera parte de la integración de una función constante. Entonces, la fórmula es esta. Entonces, de aquí en adelante, en los siguientes videos, vamos a ver el símbolo de la integral que tenemos aquí, que no se nos debe de olvidar. Tenemos esto que significa d, que es dx y que se podría traducir como diferencial de x, y el cual ya vimos su significado en las sumas de Riemann, que digamos que es la explicación de por qué es así la integral. Y después de este lado tenemos el resultado de la integral. Entonces, para empezar con estos temas, lo primero que vamos a ver es por qué cuando tenemos una integral indefinida le escribimos más c. Entonces aquí abajo tenemos dos ejemplos. Tenemos una función que es 3x más 5. Nosotros la derivamos y la derivada de 3x es un 3 nada más. La derivada de más 5 es 0, la derivada de una constante es 0, entonces ya no tiene caso poner 3 más 0, entonces solo se escribe un 3. Cuando nosotros queremos hacer lo siguiente, una integral, el cual podemos ver como proceso inverso de la derivada, entonces tenemos el símbolo de nuestra integral que teníamos acá arriba, tenemos nuestra función derivada que solo es un 3, y tenemos el dx que siempre va a ir, el diferencial de x. Y ahorita vamos a ver qué significado tiene dentro de la nomenclatura. Entonces, como la integral es el proceso inverso de la derivada, aquí fuimos de 3x a un 3. Entonces, cuando nosotros integremos, vamos a ir de un 3 al 3x. Entonces, la integral de 3 es 3x. Si ustedes se dan cuenta, este 5 que tenemos acá ya nos regresó aquí a la función original, aquí después de haber integrado. Y eso es porque debido al proceso de la derivada, ese 5 se pierde, se vuelve 0. Entonces, cuando nosotros no tenemos la función original como aquí, supongamos que no tenemos esto, entonces supongamos que no tenemos esto y solo tenemos la derivada que es un 3. Si nosotros lo integramos nos da 3x, pero ya nos regresa el 5. Como nosotros no conocemos la función original, no podemos decir era un más 5 porque no lo sabemos. Entonces por eso se le escribe un más c en una integral indefinida. Que ese más c significa que ahí pudo haber ido un número, un término independiente, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces acá tenemos otro ejemplo, 4x menos 5, cuando nosotros derivamos, la derivada de 4x es 4, y menos 5 su derivada es 0. Entonces aquí también el menos 5 se pierde. Cuando nosotros integramos al 4, solo regresa la primer parte. Solo regresa el 4x. El menos 5 ya no regresa. Porque en la mayoría de los casos, volvemos a repetir, no conocemos la función original. Entonces no hay forma de regresar a ese número que estaba aquí. Por eso es que le escribimos más c. Entonces eso es lo primero que debemos de entender. Segundo, aquí decimos que es la primera parte de la integración de una constante, porque si ustedes se dan cuenta que en la fórmula original no hay nada aquí atrás o del lado izquierdo de x, perdón, es del lado izquierdo. No hay nada. Entonces ese de no hay nada, nosotros lo podemos entender como que hay un 1.
Hay que recordar que siempre en una función, cuando no hay un coeficiente, por ejemplo, pues se sobreentiende que es 1. Cuando en una función la variable no tiene exponente, también se sobreentiende que ahí va un 1. Entonces la regla dice que cuando tenemos un dx solito o 1 dx, la integral es solo escribir, añadir la x. Esta x es diferente a esta x que tenemos aquí. Vamos a recordar que este dx es algo, significa algo, los dos juntos significan algo, que es diferencial de x. Entonces este x que tenemos aquí no es lo mismo que esta x que tenemos acá. Vamos a entenderlo así. Entonces el dx siempre va a ir, pero eso lo vamos a dejar a un lado ahorita. Entonces aquí al 1, lo que dice la regla es que le vamos a agregar una x. Y es lo que tenemos acá de este lado. Le agregamos la x y ya está. Ahora, como es 1, pues no es necesario que vaya. Por eso es que aquí de este lado solo está la x, no dice 1x, porque ya no es necesario escribir el 1. Entonces, esa es la explicación de la fórmula. Y más adelante en otro video vamos a ver los casos cuando este numerito es un número diferente a 0 o diferente a 1. Entonces ahí sí ya se escribe, pero lo vamos a ver en otro video. Entonces, lo siguiente que debemos de, o lo que quiero que se aprenda con este video, es que regularmente, como ustedes se dan cuenta aquí, siempre es dx, o siempre integramos con respecto a x, o las fórmulas siempre van a tener un dx, pero hay que entender que no siempre va a ser x, que ya en casos prácticos puede ser dt, que puede significar tiempo. Entonces no siempre es dx, también puede ser dt. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos ahora sí a ver cuál es el significado. Diferencial de t. Lo primero es que forma parte de la nomenclatura o simbología de una integral. O sea, siempre va a ir aquí su diferencial. ¿Por qué? Porque esto también significa que vamos a integrar con respecto a t. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variable no va a ser una x, va a ser una t. Entonces, siguiendo la estructura de la fórmula que tenemos de este lado, en lugar de dx dice dt. Pero eso no quiere decir que no podamos aplicar esta fórmula. Lo único que vamos a hacer es cambiar la variable sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, en lugar de que el resultado sea x, el resultado va a ser una t. Entonces, la integral de dt es t más c. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. Que este dt nos dice la variable con respecto a la cual vamos a integrar. Entonces aquí tenemos otro ejemplo que este sí es de x. Entonces integral del diferencial de x va a ser x más c. Tenemos acá otro ejemplo, integral de ds, es decir, diferencial de s. Entonces vamos a integrar con respecto a s. Entonces la integral es s más c. Acá tenemos con la w. Entonces la integral del diferencial de w va a ser w más c. Si ustedes se dan cuenta, solo estamos agregando la variable con respecto a la cual estamos integrando. O sea, es una fórmula muy sencilla. Aquí es integral, por ejemplo, con diferencial de v, que puede significar volumen o a lo mejor velocidad. Entonces aquí tenemos la integral de dv es v más c.